Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a demostrar que la función característica de los números racionales no es integrable en ningún intervalo compacto. Esto responde a una consulta por parte de un suscriptor y la consulta se circunscribe al intervalo unidad, compacto, 0, 1, pero nosotros lo vamos a demostrar en general. Muy bien, si os gusta este vídeo, os animo a suscribiros, pondré un enlace al final, y también os animo a que le deis a los likes para que pueda alcanzar una buena posición. Gracias. Muy bien, recordemos que la función característica de los números racionales es una función real de variable real, definida de la siguiente forma. A cada número real x le asignamos 1 si x es racional y 0 si no lo es. Una vez definida, podemos restringirla, por ejemplo, a un intervalo compacto cualquiera, pues no trivial, evidentemente. A y b serían números reales, a menor que b, y al restringirla a ese intervalo cerrado y acotado, compacto en este caso, pues tendríamos una función real, de variable real, que daría 1 para cualquier racional que estuviera presente en este compacto y 0 para cualquier irracional que estuviera presente en ese compacto. Vale, una vez visto esto, vamos a probar que la restricción a cualquier compacto no es integrable a Riemann. Pero antes tenemos que explicar qué significa que una función real de variable real sea integrable en sentido Riemann. Para ello necesitamos algunas nociones. Vamos a empezar. Voy a definir de esta forma r elevado al compacto AB como el conjunto de las funciones reales de variable real definidas sobre ese compacto AB. Evidentemente es un conjunto no vacío, puesto que si ya tomamos estas consideraciones para los extremos del intervalo, pues podemos definir siempre al menos una función constante o la función 0, ¿vale? Luego vamos a definir este conjunto A de AB como un subconjunto de estas funciones formado por aquellas que estén acotadas. Es decir, una función pertenece a este conjunto si solo si existe un número real m mayor que 0, de forma que el valor absoluto de f de x es menor que m para todo x perteneciente a AB. ¿Vale? O sea, que no supera nunca la función en su imagen un determinado número real, ni tampoco es más pequeña que otro determinado número real. ¿Vale? Está comprendida entre m y menos m, para cierto m. Bueno, pues sobre este conjunto es sobre el que tenemos que preguntarnos la integrabilidad Riemann. Es decir, una función f de este conjunto de las acotadas en el intervalo AB será o no será integrable Riemann, puesto que los conceptos están planteados para este tipo de funciones. Bien, primero tengo que definir lo que se entiende por partición del intervalo AB. Es un concepto muy sencillo. Una partición del intervalo AB no es nada más que una sucesión de puntos del intervalo AB estrictamente creciente y finita, de manera que el primer elemento es justamente A y el último elemento de la sucesión, x o n por ejemplo, es justamente B. En la práctica eso equivale a elegir puntos empezando por A y terminando por B y de orden creciente. Por ejemplo, esto es x sub 0, esto es x sub 1, esto es x sub 2, así hasta x sub n. ¿Vale? Bueno, pues esto da lugar a una serie de subintervalos de esta forma, x sub i menos 1, x sub i, donde i puede variar desde 1 hasta n. ¿Lo veis? X sub 0, x sub 1, este primer subintervalo, x sub 2 menos x sub 1, o mejor dicho, x sub 1 menos x sub 2,
este segundo subintervalo, x2, x3, y así sucesivamente. Muy bien, evidentemente, aquí podemos entrar ya en el juego de los extremos, es decir, tienen o no tienen supremo, tienen ínfimo, todo eso es inmediato, debido precisamente al hecho de que la función está acotada. Si está acotada, el intervalo AB va a estar acotada en cualquier subintervalo y por lo tanto va a tener la imagen de la función en este subintervalo genérico, en cualquiera, un supremo y un ínfimo. Vamos a anotarlos así. M sub i será el supremo de la función en S subintervalo iésimo, ¿vale? Y m minúscula sub i será el ínfimo de la función en ese mismo intervalo iésimo. ¿Vale? Ya vemos que existen. Muy bien, ¿qué hacemos con ellos? Pues lo que vamos a hacer es obtener una suma especial según consideremos este o este valor. Pero antes hablaremos de la longitud de los subintervalos, lo cual es súper inmediato, ¿verdad? No es nada más que hacer la diferencia entre uno y otro. X sub i menos x sub i menos 1, entre uno y otro de los extremos. Obviamente, esto lo vamos a llamar delta de x sub i, ¿vale? Y lo podemos hacer desde 1 hasta n. Bien, y esto sería para una partición concreta. Luego, claro, podemos elegir otra partición, etcétera, etcétera. Podemos hacer montones de particiones. En principio, una partición P' es más fina que P si P está incluido en P', al menos tiene algún punto más. Por ejemplo, imagina que esta es P, pues P' sería esta a la que le he metido un punto más. Podría haber metido un puntito aquí, o al principio, al final, en medio, como sea, un punto más. Pero seguiría siendo una sucesión finita y ordenada que empieza en A y acaba en B. El primer elemento es A y el último es B, ¿vale? De puntos de la B, evidentemente. Bien, ahora, como digo, voy a definir las sumas superior e inferior. La suma superior de la función f para una determinada partición sería coger cada longitud de subintervalo, x sub i menos x sub i menos 1, y multiplicarla por el supremo de la función en ese intervalo. Luego sumar todos esos resultados desde 1 hasta n. La suma inferior de esta función para esa partición sería análogamente, pero ahora con el ínfimo. Coger las longitudes de los intervalos, de los subintervalos, y multiplicarlos por el ínfimo de cada uno de ellos. ¿Vale? Se puede demostrar con facilidad que para cualquier partición P', para cualesquiera de estas particiones, P' del conjunto del intervalo AB, pues la suma superior siempre es mayor o igual que la suma inferior, ¿vale? No sobre el mismo intervalo necesariamente, sino sobre cualquiera, porque sobre el mismo intervalo es inmediato debido a la definición de supremo e ínfimo, ya que evidentemente el supremo es mayor que el ínfimo, ¿no? Y entonces esta suma siempre sería mayor que esta. Aquí lo importante es que es para cualquiera, ¿vale? Para cualquier parte. Eso me permite una plantear una cuestión muy interesante. Pensar en que si definiera el conjunto H de todas las sumas superiores que puedo hacer para todas las particiones, este conjunto estaría acotado inferiormente, ¿vale? Esta acotación me lo permitiría. Y si definiera el conjunto S de las sumas inferiores de Fe para todas las particiones, estaría acotado superiormente. Esto me lo diría, ¿vale? Pues bien, aquí llegamos al kit de la cuestión. Decimos que la función f es integrable en sentido Riemann en el intervalo AB si y solo si el supremo de S es igual al ínfimo de H. Es decir, si la más
grande de las cotas inferiores para las sumas superiores coincide con la más pequeña de las cotas superiores para las sumas inferiores. ¿Vale? Eso es la definición en bruto. Luego se puede refinar y se pueden dar definiciones equivalentes más prácticas, pero para el ejercicio que vamos a hacer no vamos a necesitarlo. Recordad, esta es la condición. ¿Vale? Ahora vamos a plantearlo para el ejercicio que tenemos aquí. Voy a borrar parcialmente esto. Y vamos a pensar en un intervalo cualquiera, cerrado y acotado, AB, ¿no? En la restricción de la función característica a él, en una partición cualquiera, ¿vale? Que empezaría en A y terminaría en B, ¿vale? Las longitudes de los subintervalos que dan lugar a través de la partición, pues ya veis x sub i menos x sub i menos 1, delta de x sub i. Y luego habría que elegir en cada subintervalo el ínfimo y el supremo. Empecemos por el ínfimo. Consideremos un subintervalo cualquiera. Bien, pues ya sabéis que entre dos números reales siempre hay racionales e irracionales. Por lo tanto, si hay irracionales, son números que no son racionales y darán 0. Pero no puede dar otra cosa menor, la función. Por lo tanto, aquí el ínfimo será 0. Pero no solo en este que he puesto aquí, sino en cualquiera, ¿vale? En todos ellos dará 0. Así que una suma para esta función inferior, una suma inferior para esa partición, para esta función, va a ser 0 por la longitud del subintervalo y luego sumando todos esos productos. O sea, cada subintervalo, su longitud por 0, sumándolo. Obviamente, esto dará 0, puesto que será 0 por una longitud más 0 por otra, más 0 por otra, dará 0. Y además, independientemente de cualquier partición que podáis elegir, independientemente. Por lo tanto, el conjunto S formado por las sumas inferiores solo tiene este elemento, 0, y su supremo es 0. ¿Vale? Lo pongo ahí. Ahora vamos a hacerlo para las sumas superiores. Bien, volvemos a plantear la misma idea. Cogemos un subintervalo cualquiera, planteado por una partición cualquiera, y entonces el supremo de los valores de la función en este subintervalo cualquiera ha de ser 1, puesto que entre dos números reales cualesquiera siempre hay racionales, y por tanto siempre va a dar por lo menos uno de ellos 1, ¿no? Así que una suma superior sería para cada subintervalo 1 por x sub i menos x sub i menos 1, y luego sumar esto desde 1 hasta n. Si os dais cuenta, esto es una forma telescópica, ya que el primero de ellos tendría que poner aquí x sub 1 menos x sub 0, x sub 2 menos x sub 1, el segundo de ellos, segunda suma que hago con este paréntesis, y al final quedaría el último y el primero, x sub n menos x sub 0, es decir, b menos a. ¿Lo veis? Puesto que este 1 no va a influir para nada. Toda esta suma daría b menos a. Pero es que eso es independientemente de la partición que hayamos podido tomar, ¿vale? Es independientemente de la partición que hayamos podido tomar, dará siempre b menos a. Por lo tanto, el conjunto H estará formado por un solo elemento, b menos a. Y por tanto, su ínfimo será b menos a. Ya está. Como A y B son diferentes, B menos A es diferente de 0. Por lo tanto, el supremo de S es distinto del ínfimo de H. Por lo tanto, no es integrable de Riemann. ¿Vale? Esto termina el problema.